Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que además tiene un toque de, bueno, digamos, sorpresa. Hoy vamos a hablar de una situación que, por decirlo suavemente, es bastante inusual. Vamos a analizar cómo Serkan Ayolu, el guapísimo actor turco que conocemos y amamos por sus papeles en series como Amar es Primavera y Ayatarks, ha impactado y ha generado un montón de comentarios. Pero no solo eso, el verdadero giro de la historia es el contexto, está apoyando, en un momento digamos, inédito, a su expareja. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué esta acción es tan llamativa? ¿Cómo ha reaccionado el público? Todo eso y mucho más es lo que vamos a explorar en este vídeo. Así que si son nuevos por aquí, prepárense para un viaje lleno de información, análisis y, por supuesto, un poquito de chismecito sano. Y ya que están aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus actores, series y eventos favoritos del mundo turco. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta intrigante historia. Bien, empecemos por el principio. Para entender la magnitud de lo que está pasando, es crucial que recordemos quiénes son los protagonistas de esta historia. Por un lado, tenemos a Serkan Ayolu, un actor turco que, como les decía, ha conquistado corazones con su talento y su innegable atractivo. Conocido por su profesionalismo, sus papeles en televisión y también por su vida personal, que siempre ha sido de un perfil más bien discreto. Su porte, su mirada penetrante y su habilidad para interpretar personajes complejos lo han convertido en uno de los actores más solicitados y respetados de Turquía. Desde sus inicios, Serkan ha demostrado una dedicación incansable a su trabajo, lo que se refleja en la calidad de sus interpretaciones y en la pasión que transmite a sus seguidores. Su elección de papeles siempre ha sido cuidadosa, buscando proyectos que desafíen su talento y le permitan explorar diferentes facetas de su capacidad actoral. Pero la verdadera sorpresa aquí es que Serkan ha mostrado públicamente su apoyo a su expareja. ¿Y quién es ella? Pues nada más y nada menos que la actriz turca Özge Gürel, también muy conocida por su papel en Amar es Primavera, junto a Serkan, donde la química entre ellos traspasó la pantalla y los llevó a convertirse en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación duró varios años, y para sorpresa de todos, a principios de 2024 se anunció su separación. Una noticia que por supuesto entristeció a muchos fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Özge, con su sonrisa cautivadora y su talento innato, ha sabido ganarse el cariño del público. Su versatilidad como actriz le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde románticos y soñadores hasta fuertes y decididos. Su conexión con el público es evidente y su presencia en la pantalla siempre es motivo de alegría. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? La situación que ha despertado la atención es que Özge Gürel está actualmente involucrada en un proyecto profesional que, por decirlo de alguna manera, no ha sido recibido con las mejores críticas. Se trata de un nuevo proyecto cuyo nombre, por razones de respeto a la privacidad y para evitar spoilers, no mencionaremos directamente en este vídeo. Sin embargo, sí podemos decir que es un proyecto que ha generado debates y opiniones divididas. Las redes sociales se han encendido con comentarios, análisis y críticas, tanto positivas como negativas. Y es en este contexto donde Serkan Ayolu ha decidido alzar la voz y mostrar su apoyo. Es importante destacar que en el mundo del entretenimiento, la crítica es una constante y los artistas deben aprender a lidiar con ella. Sin embargo, en este caso, la situación ha sido particularmente delicada, ya que el proyecto de Özge ha recibido una atención considerable, y no siempre en términos favorables. Los detalles específicos de cómo ha manifestado este apoyo varían, pero principalmente se ha hecho a través de las redes sociales, donde es muy activo, promocionando el proyecto de Özge, dejando mensajes de ánimo y sobre todo, demostrando que entre ellos existe una relación de respeto y cariño, a pesar de la ruptura. Esto ha sido particularmente llamativo porque en el mundo del espectáculo, a veces las separaciones son un poco turbulentas, ¿verdad? Y ver este nivel de madurez y apoyo mutuo es algo que no se ve todos los días. Este comportamiento contrasta notablemente con la tendencia, en algunos casos, a las disputas públicas, a las acusaciones y a las declaraciones incendiarias que lamentablemente suele
en acompañar a las rupturas sentimentales en el mundo de la farándula. Ahora bien, ¿por qué este gesto es tan inusual? Primero, como ya mencioné, porque en la industria del entretenimiento, las relaciones post-ruptura suelen ser, como mínimo, tensas. Las heridas emocionales, los egos heridos y las nuevas relaciones pueden dificultar la convivencia y la interacción entre las exparejas. Segundo, porque Serkan y Özge fueron una pareja muy mediática y querida, lo que significa que cualquier movimiento de alguno de ellos es analizado con lupa. Sus fans y los medios de comunicación están constantemente atentos a sus vidas, buscando pistas, analizando cada detalle y generando especulaciones. Y tercero, porque este gesto llega en un momento en el que el proyecto de Özge no está teniendo el mejor desempeño. Digamos que Serkan, al mostrar su apoyo, está corriendo un pequeño riesgo de, indirectamente, recibir críticas negativas. Esta situación pone de manifiesto la valentía de Serkan, quien, a pesar de las posibles consecuencias, ha decidido priorizar el apoyo a su expareja. La reacción del público, por su parte, ha sido diversa. Por un lado, muchos fans han aplaudido el gesto de Serkan, destacando su madurez y el cariño que aún parece existir entre ellos. Han elogiado su caballerosidad y su capacidad de mantener una relación civilizada, a pesar de la separación. Han dicho cosas como "qué grande es Serkan". Demuestra que el amor no tiene que ser posesivo, o "me encanta ver que siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente". Han valorado la capacidad de ambos actores de dejar atrás los rencores y de construir una relación basada en el respeto y la amistad. Esta reacción positiva refleja la necesidad de ver modelos de comportamiento saludables en el mundo del espectáculo, donde la conflictividad y el drama a menudo son la norma. Por otro lado, también ha habido algunas reacciones menos entusiastas. Algunos fans han especulado sobre las posibles razones detrás de este gesto, preguntándose si podría haber una reconciliación en el futuro, o si se trata simplemente de una estrategia de marketing. Otros han criticado el apoyo de Serkan, argumentando que podría estar perjudicando su propia imagen al asociarse con un proyecto que no está siendo bien recibido. Estas reacciones, aunque menos numerosas, reflejan la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de entender las motivaciones de los demás. También ponen de manifiesto la presión que sufren las figuras públicas, quienes están constantemente expuestas al juicio y a la crítica. Es importante recordar que cada persona tiene el derecho de expresar su opinión, pero también es fundamental analizar el contexto. La realidad es que, independientemente de las especulaciones, el gesto de Serkan es, en esencia, un acto de apoyo y respeto hacia su expareja. Y eso, en sí mismo, es algo que merece ser valorado. Es fácil juzgar y criticar, pero es mucho más difícil mostrar empatía y comprensión. En un mundo donde la competencia y el egoísmo a menudo prevalecen, el gesto de Serkan destaca por su nobleza y su generosidad. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en las posibles motivaciones detrás de este gesto. ¿Por qué Serkan Ayolu haría esto? Hay varias hipótesis. Una de ellas, quizás la más sencilla, es que simplemente siente cariño y respeto por Özge. Después de todo, compartieron varios años de su vida, trabajaron juntos y se construyeron una historia. Es natural que mantengan una relación de amistad y se apoyen mutuamente, especialmente en momentos difíciles. La conexión entre ellos trascendió la pantalla, y su relación se convirtió en un ejemplo de amor y complicidad para muchos. A pesar de la separación, los lazos que construyeron durante esos años no se rompen fácilmente, y es comprensible que Serkan sienta la necesidad de mostrar su apoyo. Otra posible motivación podría ser el profesionalismo. Serkan es un actor muy respetado en la industria, y sabe que el apoyo entre colegas es fundamental. Al respaldar el trabajo de Özge, está demostrando su solidaridad y su compromiso con el mundo del entretenimiento. El apoyo mutuo es esencial para el desarrollo de la industria, y Serkan, con su gesto, envía un mensaje claro a sus colegas: la colaboración y la solidaridad son valores importantes. Además, al mostrar su apoyo, Serkan también demuestra su propio profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Es consciente de que la crítica forma parte de la vida de un artista, y no permite que las opiniones negativas afecten su relación con sus colegas. También podríamos considerar la posibilidad de que, a pesar de la separación, aún exista un vínculo emocional entre ellos. Quizás no un romance, pero sí un cariño especial y una conexión que los une. En este caso, el apoyo de Serkan podría ser una forma de demostrar ese afecto y de proteger a Özge de las críticas y la presión mediática. Las relaciones amorosas, incluso cuando terminan, dejan huellas profundas.
El amor, el cariño y el respeto no desaparecen de un día para otro. Serkan, al apoyar a Özge, podría estar demostrando que el amor y la amistad pueden coexistir, incluso después de la separación. Finalmente, no podemos descartar la posibilidad de que este gesto sea, en parte, una estrategia de imagen pública. Al mostrar su apoyo, Serkan se proyecta como una persona madura, respetuosa y solidaria, lo cual, sin duda, mejora su imagen y lo hace más atractivo para el público y para los medios de comunicación. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Los actores y actrices deben cuidar su reputación y proyectar una imagen positiva. Serkan, con su gesto, ha demostrado su capacidad de mantener una imagen positiva, a pesar de la situación. Ha demostrado que es una persona íntegra, que valora el respeto y la amistad por encima de cualquier otra cosa. Independientemente de las razones, lo que queda claro es que la situación ha generado un gran impacto en la opinión pública. Las redes sociales se han inundado de comentarios y debates, y los medios de comunicación han dedicado espacio a analizar el gesto de Serkan. Esto demuestra, una vez más, el poder de los famosos y la importancia que tienen sus acciones en la sociedad. Las figuras públicas, con sus acciones y declaraciones, pueden influir en la sociedad, y Serkan, con su gesto, ha demostrado su capacidad de inspirar y generar debate. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Primero, que las relaciones humanas son complejas y que no siempre se ajustan a los estereotipos. Las relaciones amorosas, incluso cuando terminan, pueden ser complejas y multifacéticas. No hay una única forma de terminar una relación, y cada pareja tiene su propia dinámica. Segundo, que la madurez y el respeto pueden prevalecer incluso en situaciones difíciles. La capacidad de mantener una relación de respeto y amistad, a pesar de las diferencias, es un signo de madurez y de inteligencia emocional. Tercero, que el apoyo mutuo es fundamental, especialmente en un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo. El apoyo entre colegas, amigos y familiares es esencial para superar los desafíos y para mantener una actitud positiva ante la vida. Y ahora, me gustaría hacer una pequeña reflexión. En un mundo donde las relaciones a menudo se definen por el egoísmo y la superficialidad, es reconfortante ver que aún existen personas capaces de demostrar cariño y apoyo incondicional. El gesto de Serkan Ayolu nos recuerda que a veces, la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y respetar, incluso después de que el romance ha terminado. Nos recuerda que el amor puede adoptar muchas formas, y que el cariño y la amistad pueden perdurar incluso después de la separación. Así que, en resumen, hemos visto cómo Serkan Ayolu ha impactado al apoyar a su expareja, Özge Gürel, en un momento crucial de su carrera. Hemos analizado las posibles razones detrás de este gesto, las reacciones del público y las lecciones que podemos aprender de esta historia. Hemos explorado las diferentes perspectivas, las posibles motivaciones y las consecuencias de este gesto. Ha sido un análisis bastante completo, ¿no creen? Hemos desentrañado los entresijos de la situación, y hemos tratado de comprender las diferentes aristas de este asunto. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el gesto de Serkan? ¿Creen que está bien que apoye a su expareja? ¿Qué creen que sucederá en el futuro? ¿Creen que esta situación podría tener un impacto en sus carreras profesionales? ¿Creen que esto podría influir en la percepción del público sobre ambos actores? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué otras lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a enriquecer mis vídeos. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si fue así, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy fácil. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán al tanto de las últimas noticias y novedades del mundo del entretenimiento turco. Y recuerden, suscribirse es gratis y me ayuda mucho a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el mundo del entretenimiento turco siempre nos depara sorpresas. Estén atentos.